Bueno, esta es la ayudantía 6 entre comillas 7 de Fundamentos de Economía. Y lo que vamos a hacer directamente es ver las clases 16, 17, 18, 19, 20, 21, que corresponderían a la lectura 6 y 7, si no me equivoco, del PINDIC, según lo que dijo el profe, y para el control 2 de mañana. Entonces, aquí están mis datos, para los que no están en el grupo, aquí están. Después pueden asistir o la grabación como ustedes gusten. Pero el tema es que ahora vamos a empezar una nueva unidad, una nueva materia. Siento estamos con teoría del consumidor, ahora nos vamos a ver a teoría del productor. Vamos a verlos por el lado de la persona que ofrece los servicios y todo eso, los productos, todo eso. Dame un segundito. Y ahora sí. Eh, Comente uno, partamos el tiro. Consulta, ¿la pantalla se ve chica o grande? Se ve chica. ¿Y ahí? Ahí sí. Este buen dijo promedio, increíble. Y así, ¿cierto? Es mejor. Suponiendo que nos encontramos en el corto plazo, si la productividad media del trabajo se encuentra en su punto máximo, entonces la productividad marginal del trabajo es igual a cero, ya que contratar un trabajador más no afectaría la productividad media del trabajo. Antes que respondan, porque sé que hay gente que ya sabe la respuesta, veamos que hay que saber. Primero, para la producción de algo se requieren insumos tales como materias primas, mano de obra, capacidad empresarial, etc. Para efectos prácticos se trabajará con dos tipos de insumos, que en estos casos son el capital y el trabajo, que está denotado por K y L respectivamente. Existirán insumos fijos y variables, siendo los fijos los que no se pueden variar en un corto periodo de tiempo sin alterar el costo por unidad del factor fijo. Sin embargo, pueden ser variados en el largo plazo, sin aumentar el costo por unidad. Ojo, van a ver costos fijos y variables. Estamos hablando de un corto periodo de tiempo y en largo plazo. Ojo, esto es importante. Más adelante. Diremos que el largo plazo económico es aquel en el cual todos los factores de producción se encuentran variables. O sea, por ejemplo, debemos tener K fijo y L variable, o K y L variables. K fijo y L variables es en el corto plazo y K y L variables es en largo plazo. Acuérdense de eso. La función de producción sería de la siguiente forma. Esta es la relación entre el producto y los insumos de producción. Formalmente, en general, sería como Q es igual a Q de X1, X2, X3 hasta Xn. No sé si se acuerdan que la función de demanda teníamos casi lo mismo, que era como función que dependía del precio de los bienes, factor productivo, la tecnología, todo eso. De aquí es similar. La producción va a ser Q en unidades físicas partida en tiempo, o sea, la cantidad de Q que se fabrica a partir de cierto tiempo. Lo hicimos productivo, lo que le acabo de decir, lo que está dentro de la función, de acá. También unidades físicas partida en tiempo. Y al final vamos a tener Q de L, K, donde L es el trabajo y K es el capital. Vamos a tener supuestos también, así como lo teníamos en la teoría del consumidor. El primer supuesto va a ser que en el corto plazo, algunos, al menos uno de los insumos están fijos y la tecnología dada. Por ejemplo, yo les di un spoiler, en donde que en el corto plazo el K, o sea, el capital va a estar fijo, y lo que va a ser variable va a ser la L, el trabajo. Dos, la función de producción derivable, con derivadas parciales continuas de primer y segundo orden, esto significa que sea optimizable. ¿Qué quiere decir eso? Que la función se puede derivar. No es como una función que no se puede derivar. Se puede derivar, pues sacar los puntos críticos, todo eso. Pero no es tan relevante para esta parte. Tres, producto, insumos total, toman valores no negativos. O sea, no van a ser menos uno, menos dos ni menos tres. Pueden ser mayores o igual a cero, al igual que la primera parte del ramo, donde X e Y pueden ser mayor o igual a cero. Aquí K o L pueden ser mayor o igual a cero, pero nunca negativo. Ojo ahí. Y eso, de hecho, esto va a ser importante para un ejercicio después. Y cuatro, la función de producción presupone deficiencia técnica. O sea, el producto obtenido es máximo para cada combinación de insumos. Va a haber un máximo, una combinación máxima.
Así, por ejemplo, obtengo L y K, al igual que en, ¿cómo decirlo? En la primera parte, obtuve un X y un Y que generaban un máximo de utilidad. Aquí es lo mismo. No sé si hay alguna duda con eso. Recuerden que pueden prender el micrófono, veo el chat también. De hecho, el William me acaba de mandar el link de la asistencia. Por favor, si quieren participar en lo que le acabo de decir antes de que empiece a grabar, así, coloquen en la asistencia. Una score diaria o 5 scores en un día, gratis. Pero eso. Acuérdense que veo las reacciones también, puedo ver el chat, lo que ustedes quieran. La idea es que entiendan y que lleguen claros para mañana. Y léanse, reitero, léanse los, los textos, porque para el control uno pasó que eh, la gente, o sea, preguntaron algo relacionado a historia, por ejemplo, algo de qué pasó en 1970 y en 1920, una cosa. Entonces, por favor, lean. Como no hay dudas, a ver, el ejemplo. ¿A qué te refieres con ese ejemplo, Oscar? Ah, sí, o sea, yo no leí lectura. Pero eso. Voy a mandar de nuevo el link de la asistencia. Esta licencia. Ya. Entonces, voy a seguir. Función de producción, como ya lo dije, se relaciona los factores productivos y la producción resultante. Describe lo que es técnicamente viable cuando la firma produce eficientemente. Lo mismo que les dije. Se relaciona mucho con la primera oportunidad cuando queremos encontrar una satisfacción, una utilidad que sea válida y eficiente para el consumidor. Al igual que la primera parte, teníamos una función de utilidad que estaba sujeta a una función de costos, una relación de ingresos. Acá la producción es lo mismo, pero vamos a estar sujetos a costos. Eh, sí, Francisca, yo lo sé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, me preguntaron si era el ayudante Fundeco. Ah, sí, yo soy el ayudante Fundeco. Está bien. Esta es la ayudantía 6. Está la asistencia que mandé recién a Alesta. Voy a mandarla, ¿no? Hago mis ayudantías jueves 8:30, viernes bloque 2, sala 413. Pero esta semana, o sea, este viernes no va a haber ayudantía porque es el control. Posiblemente la otra semana sí haya presencial. Pero eso. Estamos en la parte de función de producción. Ahí si tenéis dudas, cualquier cosa, pregunta, pon el micrófono que queréis. Incluso lo mismo del... Increíble. Me estaban troleando. Ya, era. Sigo. No respondo mal el chat. Los factores productivos de la producción resultante describe lo que es técnicamente viable cuando la firma produce eficientemente. O sea, Q va a ser lo mismo que la U en la primera unidad, o sea, la cantidad total producida. Anteriormente la U era la U era utilidad, aquí la Q es producción. Siempre vamos a hablar de producción. K el capital y L el trabajo. Y claramente indica el nivel máximo de producción que puede obtener una empresa con cada combinación específica de factores con una tecnología dada. Como les dije, aquí arribita tenemos corto y largo plazo. ¿Y en qué afecta a los demás? A lo siguiente. Corto plazo va a ser un periodo de tiempo en el que no es posible alterar todos los factores de producción. Se considera por lo general al trabajo como factor variable, o sea, L variable y K fijo. O sea, vamos a tener cierta cantidad de trabajadores con un capital fijo. Pero, por su contraparte, está a largo plazo. El largo plazo va a ser el periodo de tiempo necesario para que todos los factores de producción sean variables. O sea, indirectamente lo está diciendo que L va a ser variable. Uy, L va a ser variable y K también va a ser variable.
El plazo va a estar definido por la capacidad de la empresa de hacer modificaciones y del mercado para ofrecer los insumos. De hecho, en un ejercicio que me tocó a mí en una prueba, decía que qué pasaba cuando tanto era corto plazo y después nos pedían lo mismo pero en el largo plazo. Entonces había que hacer un cambio, no de cambio variable, sino que había que despejar la función de producción en función de otras variables y etcétera, etcétera. Cambio de la tecnología. Si se producen cambios en la tecnología utilizada, la función de producción se modifica. Una mejora de la tecnología permite obtener un mayor nivel de producto con los factores dados de producción. La productividad puede aumentar si mejora la tecnología empleada, aunque disminuya los rendimientos de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí va a ir aumentando la producción por periodo de tiempo y el trabajo por periodo de tiempo. Pero ¿qué pasa? Vamos a llegar a un punto, ¿se dan cuenta? Vamos a llegar a un puntito en el que la producción va a dejar de crecer y va a empezar a decaer. Esto después lo vamos a ver más adelante. Vamos a tener el producto total en relación con el producto medio y el producto marginal. El producto medio es la producción total por unidad de un determinado factor. Y esto se puede ver como la función Q partido ya sea en el K o L, en el capital o en trabajo. Y a su vez vamos a tener el producto marginal, que va a ser la producción adicional obtenida cuando se incrementa un factor productivo en una unidad, asumiendo que el otro factor es fijo. A ver, si tengo cero trabajo, sí, se termina. O sea, si tenéis cero trabajo en tu función de producción, claramente se va a hacer cero todo. Entonces, si tenéis cero trabajo, va a haber cero producción. ¿Cachai? Entonces, si tenéis cero producción, no puedes obtener productividad marginal o producto medio, porque se va a hacer cero. En cambio, en producto medio se te va a determinar, claramente. Por si, aunque depende, porque si por ejemplo tienes una función Q y tu trabajo es cero, tu función Q partió en cero, se determina. Pero claramente en L no se determina. Entonces únicamente tendrías una productividad media por parte de L y no de K, en este caso. No sé si entiendo acá. Ya, perfecto. Eh, Voy a volver a mandar la asistencia, o voy a dejar, William, si podí mandar la asistencia por si para los que están con eso, porque ahora somos más. Dame bola. Gracias. Eh, ya. Y como les dije, el producto marginal es la producción adicional cuando se incrementa el factor productivo en una unidad. A lo mismo que la utilidad marginal, aquí tenemos productividad marginal. Es cuánto cuesta o cuánto aumenta al aumentar en uno un factor productivo. Aquí te lo denotan como función delta, que es, ponte tu P final menos inicial, y es K final menos K inicial o L final menos L inicial. Entonces, esto se puede notar de la siguiente forma, con notación delta, o también puede ser de la siguiente forma, que es la derivada parcial de Q respecto a K, o la derivada parcial de Q respecto a L. Normalmente yo uso esta, y normalmente en el ejercicio también se usa esta. Entonces, ejemplo de producción, o sea, función en producción de corto plazo. Tenemos la ley de rendimientos físicos marginales decrecientes, la Fulmer-Sandler, en un sistema productivo en el cual se mantiene constante la tecnología y todos los insumos menos uno, a medida que se agregan incrementos iguales de insumo variable, la producción crecerá a una tasa creciente en la primera fase, para luego crecer a una tasa decreciente, alcanzando un máximo y posteriormente comenzando a disminuir. La ley va a entrar en vigencia cuando la producción comienza a crecer a una tasa decreciente. Esta ley es una aseveración empírica de la realidad, o sea que no siempre se cumple, no es una norma, es posible que no se cumpla, y solo se cumple si A, solo cambia la cantidad de factor variable manteniendo los demás fijos, no cambia la tecnología, y los coeficientes de la función de producción son variables. O sea, no se trabaja con funciones de producción de proporciones fijas. Creo que... Aquí está lo que quieren decir, pero gráficamente. Si aumenta el uso de un factor productivo en las cantidades iguales, mientras los demás permanecen constantes,
llegará un momento en el cual la producción adicional es obtenida será cada vez menor. Es decir, si bien la producción aumenta, lo hará a una tasa o velocidad cada vez menor. Del gráfico, esto comienza a regir desde el punto negro hacia la derecha. Claramente, voy creciendo aquí, ¿cierto? A cierta velocidad. Aumento el trabajador. Un trabajador, ¿cierto? Trabajador, trabajador. Y va a llegar a un punto que la cantidad de trabajadores va a provocar que eh, sí, solo se va a tratar de comentes el control. Entonces, vamos a aumentar la producción en base a la cantidad de trabajadores hasta llegar a un punto en el cual si contrato más trabajadores, la producción va a empezar a disminuir. Ahí va a llegar a ser nula, incluso negativa. No sé si entiende eso. Pueden verlo con el ejemplo que yo hice de la ayudantía de principio de semestre de los completos de la hamburguesa. Tú vas a comer cierta cantidad de hamburguesas y tu utilidad o satisfacción va a aumentar. Entonces, si va a llegar un punto en el que comer tantas hamburguesas te va a generar como asco, desagrado, como que no vas a poder comer. Entonces tu satisfacción va a disminuir por cada hamburguesa que te comas después de ese punto. A ver, y si cada trabajador que contrato me suma más producción, ¿a qué punto llegará para que te baje? Es que va a llegar a un punto si se cumple la ley en el cual la producción va a ir creciendo, pero poco. Si por ejemplo aquí crece aquí, va a llegar a un punto que va a crecer muy poco. Y si contratáis otro ejemplo, un décimo trabajador, por decir algo, se te va a ir a la chucha todo. ¿Por qué? Porque desde el décimo primero en adelante la producción va a bajar. No sé si se entiende lo que me preguntaste. Creo que ya sé quién es esa persona, que tiene un nombre diferente. Ya. Función de producción con un factor viable. La función de producción a corto plazo. La relación entre la productividad marginal y la productividad media, esa relación de lo que de acá, vamos a obtener dos términos que son importantes, que va a ser el máximo técnico y el óptimo técnico. Vamos a tener la productividad marginal, que aquí te lo explican como matemáticamente, que va a ser la derivada de Q respecto a L, que va a ser el ángulo de pendiente tangente a la función de producción. Va literalmente, viste, tienen como forma de ángulo acá, pero yo no lo tomo en cuenta eso. Está la productividad media, viste, aquí te hablan con, como con la hipotenusa, cateto opuesto con el cateto adyacente. A partir del punto B empieza a cumplirse la ley de rendimiento creciente. ¿Por qué? Porque aquí dicen, por ejemplo, aquí voy creciendo la producción en base a un trabajador. Y aquí, desde el punto B en adelante, la producción empieza a crecer poquito. Voy a hacerlo con otro color, para que se entienda. Por aquí, mi producción crece, 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 y desde el punto B, desde el punto B en adelante va a empezar a crecer muy poco. ¿Se dan cuenta? Aquí de L1 a L2 hay esta producción, pero de L2 a L-opt la producción disminuye. Y aquí vuelve a crecer, pero así como muy, muy chiquitito. Hasta que llega un punto de que se va. Se va todo para acá. Entonces, no sé si se entiende eso, antes de seguir con el siguiente gráfico. Aunque más que nada este gráfico te explica matemáticamente la ley, que es lo mismo, ¿se dan cuenta? Este punto es este punto de acá, esto de acá vendría siendo también esto de acá, y de D en adelante es como esta parte de acá. Sí, sí, el gráfico lo hicieron así para explicarlo matemáticamente, porque aquí básicamente, tienes un ángulo acá, tienes un ángulo acá, que tiene que ver con la tangente de las derivadas, así, así. Y de hecho yo no lo tomo mucho en cuenta. Yo lo que tomo en cuenta es lo de acá.
que es importante. Porque esto más que nada es la ley de los rendimientos marginales decrecientes, pero esto es importante. Y de aquí, por ejemplo, tenemos el óptimo técnico, que va a ser cuando la productividad media de máxima se iguala con la productividad marginal. A ver, parecen. Sí, a ver, parecen, pero no, 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 no lo van a hacer explicar Sofía. Tranqui. Ese. Con las preferencias entendía más porque, claro, llega un punto en el que tenía que comer tanto. Sí, se entiende más que nada poniendo ejemplos con los completos, con la hamburguesa, con el sushi. Oh, qué rico el sushi. Regálame sushi. Mentira. Eh, entonces, aparece algo llamado óptimo técnico, que va a ser cuando la productividad media es máxima y se iguala con la productividad marginal, es decir, con el punto donde se cortan ambas productividades. O sea, acá. Vamos a tener la curva de productividad marginal, que es lo que le acabo de explicar hace ratito. Entonces va a estar aquí, para acá. ¿Cierto? Y la productividad media va a tener otra forma, que va a ser aquí. Y de hecho, tiene sentido gráficamente porque ponte tú, tu Q es 10 y ponte tú, tu L va a crecer en una adelante. Entonces, si L es uno, tu Q va a ser este, después va a ser esto, después va a ir decreciendo. Esto tiene sentido la productividad media. Entonces, el óptimo técnico es este punto, este de acá. Este va a ser el óptimo técnico. Y el máximo técnico va a estar acá. Cuando yo igualo la productividad marginal a cero. El óptimo técnico, Sofía, es cuando tú juntas tu productividad media con tu productividad marginal. No sé si entiende eso en base al óptimo técnico primero, para después luego explicar el máximo técnico. También puedes hacerlo con derivando el producto medio respecto a L, igualando a cero, obteniendo punto crítico y viendo si un máximo o un mínimo. Normalmente si te da negativo es porque es un máximo. Y así. No sé si entiende eso. Ya. Entonces, eh, reitero, el máximo técnico es cuando la productividad marginal es nula. Eso quiere decir que la productividad marginal va a ser igual a cero. Entonces, haciendo el producto marginal igual a cero, obtenemos el máximo técnico. Y resulta que vamos a tener algo llamado como el intervalo óptimo para producir, que va a ser entre el óptimo técnico y el máximo técnico. Pero se lo vamos a ver más adelante. Entonces, voy a volver a leer el comentario. ¿Por qué? Porque ahora se viene la respuesta. Dice lo siguiente. Suponiendo que nos encontramos en el corto plazo. Ojo, corto plazo, L variable y K fijo. Si la productividad media del trabajo se encuentra en su punto máximo, entonces la productividad marginal del trabajo es igual a cero, ya que contratar un trabajador más no afectaría la productividad media del trabajo. Ya, perdón. Falso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Santiago dijo verdadero. Decíanse. Ya. ¿Quieren ver la respuesta? Aquí está el comentario, Maru. Ya.
¿Quieren ver la respuesta? Vamos a ver. Ya, la gente dice que es falso, uno dice que es verdadero, vamos a ver. Chan, chan. Falso. Y aquí te explican, explican algo así como en base a la forma de la. Cuando la función de producción de una empresa es convexa hasta un determinado nivel de producción y cóncava a partir de ese nivel, la productividad marginal es creciente hasta dicho nivel y después decreciente. En este caso, a lo que se refieren con esto, convexa, va a ser que va a estar creciendo, va a estar como apuntando para allá, y después cóncava cuando está hacia abajo. Eso se refieren con lo que la primera parte. La productividad marginal es creciente hasta dicho nivel y después es decreciente. En este caso, la productividad media y la productividad marginal se relacionan de la siguiente forma. Entonces, aquí te muestran lo mismo de la ley, ¿cierto? Que les dije que iba a llevar un punto que va a decrecer y después empezar a decaer. Y aquí tenemos la productividad marginal y la media. Por lo tanto, el comentario es falso, ya que cuando la productividad media del factor se encuentra su punto máximo, o sea, acá, entonces el producto medio es mayor que cero e igual a la productividad marginal. Ya se la respuesta. Entonces, en el comentario nos están diciendo que, ¿dónde está? Si la productividad de media del trabajo se encuentra, un segundo, Felipe, ahí lo leo. Si la productividad media del trabajo se encuentra en su punto máximo, entonces la productividad marginal del trabajo es igual a cero, ya que contratar un trabajo más no afectaría en la productividad. Aquí lo que están diciendo es que claramente primero te nombran que al momento de la productividad media tenga su punto máximo, o sea, acá, esto va a ser cero. Y por eso es falso, porque claramente el producto de marginal va a ser igual a la productividad media cuando la productividad media está en su punto máximo. Y esto va a ser únicamente cero cuando tope acá. No sé si se entiende eso. A ver, Felipe me dice, se podría justificar que es falso. A ver, déjame leer. Se podría justificar que es falso solo por la última parte del comente, si la productividad de corto plazo solo depende del trabajo y sabemos que las curvas son decrecientes, siempre va a afectar más. Sí, posible, pero en lo que pasa en el comente es que te están diciendo, te aseveran que cuando tú alcanzas tu punto máximo de productividad media, lo otro va a ser cero. A ver, estaría bien esta respuesta, en vez de buscar falso, ya que no será cero porque contratar trabajador irá con 20 negativa. Déjame pensarlo. Sí, en parte sí, ¿cachai? En parte sí, pero a lo que voy es que en el comente, ponte tú de nuevo, te están diciendo que cuando el productividad media está acá, está en su punto máximo, la otra curva va a estar acá. O sea, como que ni siquiera se van a topar. A ver, para todos los casos, la productividad media decrece. Para todos los casos de la productividad marginal decrece cuando PM está en el máximo, no necesariamente, porque fíjate, vamos a ver de nuevo el grafiquito, en el ejemplo. Te das cuenta, la productividad marginal está acá y la productividad marginal ya empieza a decrecer, ya está decreciendo cuando la media llega a su punto máximo. No sé si entiende eso, Renato. Entonces sería como no para todos los casos. Ya, buenísimo. Entonces, ¿alguna duda con este comentario? Dime, Sofía, mientras está escribiendo. Al igual que piensen que igual, sí, sí, Mariana, es posible tener un productividad marginal media en la parte creciente de la productividad marginal. Es posible. ¿Hasta qué punto, qué parte de la explicación te perdiste? Ah, ya, mira.
Esto es puro chamullo. Más o menos la parte de hasta acá, de aquí en adelante, eso al principio es puro chamullo, porque están diciendo la forma de que va a tener la curva. Convexa va a ser que va a ir abierta hacia arriba y cóncava va a ser que va hacia abajo. Entonces, aquí te dicen que la convexa hasta un terminal de producción, por ejemplo, hasta como por acá va a ser convexa, hasta como por acá, y después va a empezar a decaer, y eso va a ser cóncava. Eso es lo mismo que expliqué arriba, que el tema de la ley del rendimiento marginal decreciente, que está acá. Tu productividad marginal va a crecer hasta cierto punto de trabajadores y después va a empezar a disminuir. Ya, buenísimo. Ya. Entonces, ¿quedó alguna duda con este comente? ¿Puedo ver la reacción igual? Pueden escribir en el chat. O mejor cambio la pregunta. ¿Les quedó claro? ¿El por qué es falso? Ya, buenísimo. Pueden reaccionar igual con lo que sea. Yo lo estoy viendo. Ya, perfecto. Voy a volver a mandar el tema de la asistencia por si hay gente que no está. La asistencia para un sorteo del que se vició. Sí lo voy a enviar, Sofía, pero cuando termine la ayudantía. Voy a hacer lo posible por convertir el tiro a la grabación y lo demás. Ah, sí, sí, lo voy a mandar también, pero cuando termine. Así por eso, no se preocupen. Lo voy a mandar. Ya pregunto si mandar PDF. Ya, comente dos. Para producir el bien Q se requiere siempre una unidad del factor trabajo y dos unidades del factor capital. Con esto podemos concluir que los isocuantos serán rectos. El tema, no sé si se acuerdan que para la parte uno de la materia tenemos algo llamado curva en diferencia y algo llamado recta presupuestaria. No sé si se acuerdan de eso. Ya, mira, tenemos cierto grafiquito donde tenemos un punto, X e Y. Tenemos una recta presupuestaria, ¿cierto? Donde este punto de acá era el punto, la canasta óptima, por decir algo. Entonces, la curva de indiferencia va a ser la curva de utilidad. Esta de acá. No sé si se acuerdan de esta de acá. Sí, como Cobb-Douglas, sí. Es como el punto medio también. Resulta que para esta unidad, la recta presupuestaria se le llama isocostos y la curva de indiferencia se le llama isocuanta. Entonces están diciendo que la isocuanta, o sea, esta curvita, va a ser una línea recta. Ya, la gente dice falso. Porotiño con leche dijo falso, me da nombre. También dijo falso, que serán como L. Ya, vamos a ver. ¿Qué hay que saber? La isocuanta de proporciones fijas representa procesos productivos en los cuales los factores productivos utilizan como efectos complementos. Esto es lo mismo que la primera parte. Creo que no le expliqué la ayudantía eso, no me acuerdo. Entonces la función de producción en este caso va a ser Q va a ser igual al mínimo entre K partido en alfa y L partido en beta. O sea, K partido en la proporción de K y L partido en la proporción de beta, mejor dicho. Entonces, va a ser esto. Uno, puedo tomar uno con uno o uno con dos. Aquí te puedo tomar 2 con uno o 2 con 2 y así sucesivamente, hacer proporciones fijas. Entonces, ¿cuál es el otro? La isocuanta sustitutos perfectos. Representa procesos productivos en los cuales los factores productivos se intercambian a una tasa constante. La función de producción, en este caso va a ser Q es igual a alfa por K más beta por L, donde alfa y beta son constantes y representa la productividad marginal de cada factor. Entonces, la TSMT, eso de la derivada, tanto, en este caso para esta parte, va a ser igual a menos beta partición A. Y la forma va a ser la siguiente, va a ser así, así, así,
Uy, se bugueó este. Ya, espera un poquito. Por cuestiones de cálculo, calculadora y cosas así. Entonces, ya. Uy, la hizo cuenta de Cobb-Douglas. Esta es la que casi siempre vamos a usar. Representa un caso intermedio al de sustitutos y proporciones fijas. Existe la sustitución de factores, pero no perfecta. La función de producción en este caso va a ser de Q, que es igual a por K a la alfa por L a la beta. Que si se acuerdan, esto es lo mismo de que decir U es igual a por X alfa y beta. Es lo mismo, solo con otros valores y con otro contexto. Entonces, alfa y beta representan la importancia relativa de cada factor en la producción y ya representa la productividad. Y la TSMT es diferente en cada punto de isocuanta. Ojo, isocuanta, ya les dije, arribita. Isocuanta. Isocosto. La recta es isocostos. La curvita esta de acá. Uy, no rayo. Es isocuanta. Entonces, volvemos al comentario. Para producir el bien Q se requiere siempre una unidad de factor trabajo y dos unidades de factor capital. Con estos podemos concluir que las isocuantas serán rectas. Claramente no, ¿cierto? Las isocuantas tendrán forma de L si es que hay que usar los factores productivos de la misma proporción. En el caso, en el caso en el que son una lista, corresponde al sustituto perfecto. Y la lista. Eso mismo. Aquí que me digo que explicarlo, porque aquí puede usar uno y uno nomás, y aquí puede usar dos y dos, y tres y tres, y así. Me he equivocado en esa parte. Por eso. Si el comenta se contradice, entonces el comenta si se veis que el comenta se contradice, es falso el tiro. Sí, con el tema del gráfico. El tema es que los comentes podéis, por ejemplo, tener tres sentencias en un mismo comente, dos verdaderas, y si la última es falsa, todo el comento es falso. ¿Cachai? Tenéis que ir viendo por partes, leyendo porque a veces se enseñan con los comentes y ponen uno demasiado largo. Entonces hay que ir a analizarlo poco a poco. Por eso, ¿alguna duda? Vamos a cambiar la pregunta. A ver el comentario nuevo del tiro Renato. Aquí está. Hizo cuánta representa a la cantidad. Mira, quant, podéis verlo como quantity en inglés. La Q se refiere a cantidad o quantity. Entonces, si dices hizo cuánta, al tiro pensáis en la Q. Si dice hizo costos, piensas en la recta de costos. ¿Cachai? No sé si te queda más claro todavía. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué viene ahora? Uy, ya. Quiero ver. No, este no lo tengo aquí. No lo tengo resuelto en este. Déjame ver un segundito para ver si sale conveniente. Sé que esta pantalla está negra. Quiero ver si sale conveniente explicar el ejercicio. Ya, yo diría que este no. O quizás sí, no estoy seguro. Pero yo creo que el otro sí. Ya, voy a hacer algo. Bailelea. Ya, consulta. El tema es que esto me sirve para ver el tema de la perspectiva marginal y todo eso. Pero
es como numéricamente hablando. Déjenme ver si puedo. No tengo pa- Yo este me lo. Uno así, cero, porque son comentes. Lo que voy a hacer yo, al final voy a mandarle la cuestión ya realizado para que lo vean, pero esto me lo voy a soltar ahora, porque no lo encuentro como relevante. Este ejercicio no lo encuentro como relevante para mañana, pero el siguiente sí, porque explica hartas cosas. Igual es más que nada como derivar y reemplazar, ¿cachai? Y cosas así. Aunque, no sé, quiero hacer igual porque después si le entré algo así me va a quedar con no sé, me va a dar la wea. Sí, después me echa la culpa que yo no quiero eso. Ya, entonces, dame un segundito. ¿Cuánto era una partida en productividad marginal? ¿Dónde dice eso? Capítulo 7. Si estoy sincero, yo no me leí la lectura. ¿Qué quieres que le diga? Yo vuelto a reaccionar con una carita de esto. Ya déjenme ver. Voy a realizar este ejercicio más que nada. Para que no después que no se queden con la duda. Ya, ejercicio uno. Supongo que la tecnología. Supongo que la tecnología accesible para producir el bien Q está representada por la función de producción Q, que es igual a 10 L cuadrado por K. Responde lo siguiente. A representa el mapa de isocuantas correspondiente a la función de producción de la empresa. Entonces, para la A, lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos función Q, va a ser igual a 10 L cuadrado por K, ¿cierto? Entonces, para obtener el mapa de isocuantas, es que sí, el tema es que yo sé que no van a salir comentarios porque el profe ya no, o sea, el profe ya nos dijo que van a salir comentarios, pero el tema es que estos ejercicios igual te sirven para entender cómo actúan las gráficas, ¿cachai? Y pasó que en el comente pasado, en el control pasado, preguntaron algo de gráficas también. Y para entender las gráficas hay que hacer ejercicios numéricos. Y ahora sí. Entonces, para obtener el mapa de isocuantas, lo único que hay que hacer es, de esta función, es despejar K. Entonces, K va a ser Q partido en 10L cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque tu función va a depender, no sé lo que abajito, de K y L. Entonces, para valores de L, yo voy a tener valores de K. Y mis isocuantas van a ir así. Aquí, acá, así. Isocuantas, acuérdense, eso. Únicamente, no. Dice, representa el mapa de isocuantas correspondiente a la función de producción de la empresa. Aquí no estamos hablando de corto plazo. Únicamente hablamos de corto plazo en la D. Estaba haciendo la A, no. Gráficamente, en el libro que está en el drive de las ayudantías, eh, que es como un libro de ejercicios, que de ahí donde saca el profe para hacer los ejercicios de acá. E incluso también es posiblemente que saque de los otros libros del Pindy, del Mankyu, del cosas así, pero así como muy escondido. Entonces, las isocuantas son estas y van a depender del valor de K. Tenemos un valor de K y puede tener un isocuanta acá, un isocuanta acá y un isocuanta acá. Sí, el largo y corto plazo depende de la empresa de la que estemos hablando, Leandro. Eh, a ver, primero.
Oscar, no entiendo por qué no. El tema es que podemos dejar en función de K o L cuando estamos hablando de la senda de expansión. En este caso, por ahora, aún no entramos a la senda de expansión. Después vamos a entrar a la senda de expansión y eso se puede obtener para las funciones de demanda, que es K de K y L, y es lo mismo que la primera parte. Pero en este caso no. Estamos hablando únicamente del mapa de iliso de cuenta. Y eso obtiene dejando K en función de Q y L. Y Alejo, tengo un amigo mío que pasó el ramo puro ayudantía hace un año y algo. Así que sí es posible. Pero estudiar, no. Entonces, para la B, eso sería la A. Para la B dice, obtenga la productividad medias y marginales de los factores. ¿Qué tan probable es pasar con un 2,4 a la PEP? Muy probable. Aunque te queda el informe, te queda la PEP 2, te quedan dos controles más. Cero lado. Para la B, me piden la productividad marginal de L, la de K, media de L y la media de K. Entonces, sabemos que la productividad marginal de L va a ser la derivada parcial de Q respecto a L, y sabemos que si la función es, aquí tenemos arriba, esto va a ser 20L K. Para la K lo mismo, pero respecto a acá, y va a ser 10L cuadrado para la actividad media va a ser eh, Q partido en L, entonces va a ser 10L K, y para de K va a ser Q partido en K, y esto va a ser 10L cuadrado. No sé si hay alguna duda de cómo obtuve esos valores. ¿Por qué en la productividad media se fue el cuadrado? Porque resulta que tú estás dividiendo Q en base a L. Y es como hacer L, L. ¿Cachai, Oscar? ¿Cuál es tu duda, Leandro? ¿En dónde la K no se va? ¿Cuál de las dos? La tercera. La tercera porque estás dividiendo respecto a L. ¿Cachai? Únicamente estás dividiendo la función Q respecto a L. No estás derivando ni nada. ¿Cachai? Ya. Resulta que tú tienes función Q, ¿cierto? Y la cuestión media es en base a dividiendo la función Q respecto a L o K, ¿cierto? Entonces, tú estás dividiendo tu función Q, que en este caso es 10L cuadrado por K partido en L, porque estás obteniendo la productividad media de L. Entonces, en ese caso, tú puedes hacer lo siguiente. Si quieres verlo más. Sí, te quería 10L por K, lo que tenía antes. ¿Cachai? Ya. Ya, perfecto. Sí, banco. Entonces, ¿alguna duda con lo que hice en la B? ¿Que era únicamente obtener eso? Ya, vale. Voy a seguir entonces.
C. Determina la relación marginal de sustitución técnica entre los factores. Entonces, a esto se refiere con obtener la TMST, pero en este caso es en base a la productividad marginal. No sé si se acuerdan que para la primera unidad nosotros teníamos algo que era como TMST es igual a menos PX partido en PI, ¿cierto? Y que esto también era negativo. ¿Mm? ¿Sí? Ah, alguien tiene el micrófono prendido. 1938 nace la famosa H. Company. Chuta. ¿Mariana? Ahí sí. Pensé que quería decir algo. Sí, por tiños con leche, eso. Pero el tema es que a lo que quiero ir es que, en este caso, en un principio, ambas partes, era por ejemplo, eran negativas porque su pendiente era negativa, era así, ¿cachai? La pendiente eh, de esta relación era negativa y la de esta era negativa. Pero ¿qué pasa? Como se igualan, se le va el signo negativo. Para lo que nos están preguntando enlace, nos están preguntando únicamente por esta parte. Entonces hay que mantener el signo. Por lo que la relación marginal de sustitución técnica que nos están pidiendo enlace es directamente menos productividad marginal de L partido la de K. ¿Y qué pasa? Nosotros ya lo obtuvimos en la B. Entonces únicamente yo lo que voy a hacer es copiar, no lo ganar la prueba. Ya pillé copiando a una persona en la PPT este semestre y la del semestre pasado. No dije nada, porque no soy sapo, pero si lo vuelvo a hacer. Chao. Claro. Entonces, entonces, únicamente lo divido, está negativo. Este L se va con este de acá. Y esto quedaría como menos 20K partido en 10L. Y esto es lo mismo que decir 2K sobre L. ¿Todo claro hasta ahí? Únicamente lo que hice fue reemplazar cosas. Nada más, nada del otro mundo. Sí, eso sentido. Lo que está acá. Uy, perdón. Ahí sí. Ya. Para la PEP 1, de hecho voy a dejar de grabar esta parte. Ahí sí, ya. Entonces, esta era la C. La D nos dice lo siguiente. Represente gráficamente la función de producción y las productividades medias y marginal del factor trabajo si en el corto plazo la cantidad de factor capital está fijo en K, igual a 4. Entonces, para esto, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si me dicen que K es igual a 4 para la D, entonces mi función Q ahora va a ser 10L cuadrado por K, que en este caso es 4, va a ser 40L cuadrado. Entonces, mi productividad marginal y productividad media cambia. Productividad marginal respecto a L va a ser 80L y mi productividad media va a ser 40L. Y ahora nos piden graficar. Yo tomo esto acá. Entonces, esto va a tener L y que va a tener Q. Para esta parte, vamos a graficarlo. Entonces, por ejemplo, si L es 0, claramente Q va a ser 0, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si L toma valores? Esto va a crecer exponencialmente, va a ir así. Entonces, Q es igual a 40L cuadrado. No sé si se entiende ese gráfico. Porque en la D nos pedían
representar gráficamente la función de producción y la productividad media y marginal del factor trabajo si en el corto plazo la cantidad de factor capital es K4. No sé si se entiende. Ya, perfecto. Entonces, tenemos lo siguiente. Ahora hay que graficar lo otro. Es un poquito más gráfico. La gráfica. Vamos a hacer un poco más grande la gráfica. Tenemos Q y L también. Entonces, si L es cero, claramente tu productividad marginal y la productividad media van a ser cero. Pero ¿qué pasa si L es uno? La productividad marginal va a crecer, va a ser mucho más grande que la productividad media, ¿cierto? 80L esto va a ser 40L. Entonces, claramente, si mi L es 2, mi productividad marginal va a ser 60, o sea, 160, mi productividad media va a ser 80. Y eso. Entonces, la gráfica sería lineal. Claramente también porque no tienen como un exponente, no tienen una función coseno, no tienen un Euler, no tienen un logaritmo natural del coseno de tanto. Una función lineal. Pero eso. ¿Alguna duda? Consulta cómo se comportan las gráficas. O a lo mejor cambio la pregunta. ¿Quedó todo claro? Porque si se dan cuenta en esto, es mucho más sencillo graficar porque estamos únicamente en función de una variable, como en función de una variable, ya que el K está fijo. Ya cuando están las otras variables, es un poco más complicado. Pero eso, ¿alguna duda con eso? Ya. Entonces, ya perfecto, se entiende. Entonces ahora voy a tomar un poco de agua. Y ahora vamos a hacer la otra parte del ejercicio que es como lo que importa. CO2. Sea la función de producción Q es igual a 100L más 30L cuadrado menos 4L al cubo. A. Grafique la función de producción, la productividad media marginal del factor de trabajo. B. Calcule el óptimo técnico y máximo. Y C. Encuentre el intervalo donde es eficiente producir. Entonces, tenemos para la Q, donde es 100L más 30L cuadrado menos 4L cubo. Nos piden productividad marginal respecto a L y la productividad media respecto a L. Entonces, lo que siempre derivada de Q respecto a L. Esto es derivada, no mentira. Q partido en L. Y esto va a ser, derivo Q respecto a L, esto va a ser 100 más 60 menos, perdón, 60L menos 12L cuadrado. Únicamente lo que hice fue derivar en base respecto a L. Nada de otro mundo. ¿Alguna duda de cómo tuve la productividad marginal? Ya. Entonces, ahora vamos con la media. Tenemos productividad media va a ser igual a la Q dividido en L. Entonces va a ser 100 más 30L menos 4L cuadrado. Similar, pero en vez de derivar, yo divido en base a L. Y únicamente es eso. Ahora nos piden graficar. Para graficar debemos darle puntos, valores a la L. Pero ¿qué pasa? Yo realmente, no sé, son muchos puntos. Entonces directamente le voy a mostrar la gráfica. ¿Qué así?
L, si L vale 0, 0, y en la media en imaginar. Si es 1, tenemos cantidad de Q, productividad, normal, media, marginal, y así. Entonces, se dan cuenta que para la cantidad de 2 y 3 trabajadores, la productividad marginal va a ser máxima, va a ser la misma. Pero ¿qué pasa después de un cuarto trabajador? Va a disminuir. Y ahí es donde se cumple la ley de rendimiento marginal decreciente. Productividad marginal se saca solo derivando por ese caso. Sí, para este caso derivando. De hecho, no he visto alguna pregunta en donde te hagan obtener el delta. No te lo puedo asegurar claramente, pero no, yo no he visto preguntas así. Entonces, se dan cuenta para cantidad de 2 o 3 trabajadores, es máxima la productividad marginal, pero después para el cuarto va disminuyendo la productividad marginal. Lo mismo pasa para la productividad media. ¿Qué pasa? Fíjense, llega a un punto que a tu cuarto trabajador, en tu cuarto trabajador, la productividad media va a ser máxima, pero después empezar a decaer en el quinto hacia abajo, llegar a punto cero. Y lo mismo pasa para la. Como la ley, el trilema, está acá. Que va a llegar a un punto, tu productividad marginal va a ser máxima, como va a ir creciendo por harto, después va a ir creciendo poco a poco y va a llegar a un punto en el que en vez de crecer, va a decrecer. ¿Cachai? Fuerza, masa para crecer. ¿Por qué le pusiste la fuerza de la fórmula de la fuerza? Entonces, lo mismo pasa para la productividad marginal, la media y para la normal. Va a llegar a un punto en el que tu cuestión va a ser máxima y después se cumple la ley. Y así. De hecho, empieza a crecer rápido, después empieza a crecer poco a poco y después empieza a decrecer. Y eso nomás es. Pero eso, ¿alguna duda con la parte A del ejercicio? Al menos con la parte de la gráfica. Buena. Entonces, vamos por la B. ¿Qué me piden a la B? Calcula el óptimo técnico y máximo técnico. De aquí arribita, nosotros sabemos. ¿Dónde me perdí? Ah, sí me perdí. Ahí está. Que el óptimo técnico es cuando la productividad media es máxima y se iguala con la productividad marginal. Entonces, óptimo técnico, por la B, voy a hacerlo aquí, va a ser cuando productividad media se iguala a la productividad marginal. Entonces, ya tenemos esos valores. Hoy me equivoqué de hoja. Ahí está. Entonces, únicamente igualamos esas funciones. 100 más 60L menos 12 L cuadrado. Voy a hacer al revés, para que se entienda. Entonces L es igual a 100 más 30L menos 4L cuadrado. Entonces, estos 100 se me van. Paso el 30L, pero lo va a quedar como 30L nomás. Esto va a quedar menos 8L cuadrado. Es igual a 0. Ahora, esto lo puedo factorizar por L. L va a ser 30 menos 8L. Entonces vamos a tener un L0 y un L 7,5 creo que da. No, déjame ver cuánto da esta cosa. Va a ser 30 menos 8L es igual a 0. 30 es igual a 8L. Y esto va a ser 3,75 igual a L. Entonces,
Esto lo vamos a ver en una gráfica después, pero demos un segundito, porque hay que obtener el máximo técnico ahora para poder graficar correctamente. El máximo técnico, de hecho creo que es la C, no dice en gráfica, ¿no? Ah, sí. Máximo técnico va a ser cuando la productividad marginal sea cero. ¿Y esto dónde se ve? En la gráfica, acá arriba. Acá. Esta de acá. Este punto va a ser el máximo técnico cuando tu productividad marginal sea cero. Entonces, únicamente hacemos esta, va a ser 30, no, perdón, es 100 más 60L menos 12L cuadrado, igual a cero. Y aquí se puede usar la fórmula, la famosa fórmula general. O usar calculadora. Yo la verdad no tengo ganas de usar la fórmula general y quiero que la hagan ustedes para que practiquen, para que suelten la mano. Eso dice el Benja flojo, porque no lo quiere hacer. Pero el resultado de L me va a dar dos valores de L. Uno que va a ser menos 1,319 y el otro va a ser 6,319. Pero ¿qué pasa? ¿Qué valor de L debo tomar y por qué? Yo lo expliqué al principio de la ayudantía. ¿Qué valor de L debo tomar y por qué? ¿Y por qué, Kevin? ¿Por qué debo tomar el positivo? Exacto, no hay cuestión negativa. Exacto. Entonces, tomar únicamente este. Entonces, el máximo técnico va a ser hasta acá. Hasta acá. Max técnico. Max Tennyson. Máximo técnico. Entonces, nos piden graficarlo después. Entonces, nos piden graficarlo. Enlace. O sea, mejor dicho, encontrar el intervalo donde es eficiente producir. Y como les dije, más arriba, que va a haber un intervalo donde va a ser eficiente producir. Y de hecho, se lo remarqué acá, en azulito. Aquí. Es eficiente producir entre el óptimo técnico y el máximo técnico. O sea, acá. Óptimo técnico, máximo técnico. ¿Y es eficiente producir? Acá entonces es eficiente en 3,75. Ponerlo con punto para que no se confundan las comas. 6,319. Y listo. ¿A qué te refieres con fase de Oscar? Ah, sí, podría ser eso la fase 2. ¿Qué desarrolló Porotiños con leche? ¿Qué más con este nombre? Porotiños con leche Made in Brasil. El nombre hubiera sido mucho mejor si en vez de ñ, NH. Aquí está la. Bueno, no sé si se entiende. La veo ahora. Ya. Terminamos la primera parte de la ayudantía. ¿Me dan unos minutos de descanso? Por favor. No la adelante.
Voy a dejar de grabar. Bueno, voy a seguir con la segunda parte de la ayudantía, que esta vez es la ayudantía de acá. Creo que no le borro las cosas. Sí, no importa. Que es la segunda parte que sirve para el... Tengo el grupo también, así que voy a continuar. Comente uno. Si la producción de una empresa se puede representar con una función de producción Coptaglos, podemos asegurar que siempre presentará rendimiento constante de escala. Hay que saber, la herramienta de escala, o sea, la herramienta de escala nos indican qué ocurre con el nivel de producción cuando modificamos los factores productivos en la misma proporción. Tenemos un lambda mayor a cero y una función q. Entonces, si f multiplicado y cada argumento se multiplica por lambda, podemos decir que lambda va a ser multiplicado por la función completa. Y los rendimientos son de constante escala. Entonces, si lambda es igual a 2, significa que al duplicar los factores productivos, la producción que obtiene la empresa es exactamente el doble. Gráficamente, si duplico los factores productivos, por ejemplo, si tengo 2 y 5 y lo duplico a 4 y 10, vamos a tener el doble del coso. Y así. Si lo triplico, va a obtener el triple de la producción. Eso es cuando es constante. Ojo, constante. Constante. Tenemos también el caso en el que son crecientes, donde si multiplico el lambda por cada factor productivo, va a ser mayor que el lambda por la producción. Entonces, por ejemplo, si lambda es igual a 2, significa que al duplicar los factores productivos, la producción que obtiene la empresa es mayor que haber duplicado la producción. El comentario es este. Entonces, eh, ya vimos los constantes, ahora los crecientes. Te dicen que si, por ejemplo, el lambda es 2 y estamos en creciente, o sea que al multiplicar el lambda por cada factor productivo va a ser mayor que el lambda por toda la función y tenemos rendimiento creciente de escala. ¿Se dan cuenta? Es mayor esto que esto. Entonces, si lambda es 2, al duplicar los factores productivos, la producción que obtiene la empresa es mayor que haber duplicado la producción. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, duplico los factores productivos en vez de 2 a 5, que son 10, de 4 a 10, entonces mi producción va a ser mayor que haber multiplicado el lambda directamente a la función. Entonces aquí, por ejemplo, tengo lambda por la función KL, y esta función de acá va a ser función de lambda por K y lambda por L. No sé si se entiende eso. No sé si se entiende. Ya, perfecto. Entonces, ya. Seguimos para, si tenemos constante y creciente, ahora tenemos decreciente. Nos indica qué ocurre con el nivel de producción. Cuando modificamos los factores productivos de la misma proporción, sea lambda igual a cero, ya lo mismo. Si la aquí esto, cuando tenemos que si el lambda multiplicado por cada factor productivo es menor a que el lambda multiplicado por la función completa, tenemos rendimientos decrecientes. Y con el ejemplo, si lambda es igual a 2, significa que al duplicar los factores productivos, la producción que obtiene la empresa es menor que al haber duplicado la producción. O sea, déjenme verlo bien. Aquí está ejemplo. Si la producción es 20 y yo duplico los factores productivos en vez de 2 a 5 a 4 y 10, yo no obtengo 40, yo estoy obteniendo 30. Entonces, cada vez mi producción está decreciendo. No sé si entiende eso. O sea, no decreciendo, así que no aumenta la misma proporción. No sé si entiende. Ya, perfecto. Rendimiento de escala. Uy, ¿qué hice acá?
Rendimiento de escala y función de producción Cobb-Douglas. La función de producción Cobb-Douglas tiene la forma, que ya la vimos en la primera parte de la ayudantía. Entonces, sea lambda, entonces, yo multiplico lambda por cada factor productivo. Entonces, si por ejemplo K, mi función es Q de KL, aquí va a ser Q de lambda K y de lambda L. Entonces, por eso, todo lo que sea K, ahora cambia por lambda K. Mándamelo por interno, Santiago, para terminar rápido esto. Y te lo explico después, cuando termine. ¿Dale? Ya. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Y con esto vamos a tener que, por ejemplo, aquí A va a ser, o sea, va a ser A por lambda alfa, K alfa, lambda beta, L beta, va a ser igual a lo mismo a eh, esto de acá. Mejor dicho, va a ser A por lambda alfa por lambda beta por K alfa por L beta. Y de aquí tenemos que A lambda alfa más beta, A, mejor dicho, L alfa, K beta. Y esto es lo mismo que decir lambda A más alfa es igual a la función de producción Q. No sé si entiendes lo que acabo de hacer. Literalmente es como distribuir los términos para que lleguemos a esto. Únicamente es eso. Como que demostré que llegamos a eso, ¿cachai? Únicamente hice eso. Entonces, sí, perdón. Ahí sí. ¿Se ve? Ya. Únicamente demostré eso. ¿Por qué? Porque ahora dependiendo del el exponente del lambda, que lambda nos quedó como lambda alfa más beta, podemos clasificar los rendimientos de escala. Si es uno es constante. Si es mayor a uno es creciente. Y si es menor a 1, es decreciente. Únicamente eso. Y aquí lo dicen. Por lo tanto, en la función de producción Cobb-Douglas, los rendimientos de escala vienen determinados por alfa y beta. No hay otra cosa. Veamos ahora la respuesta, Oscar. Reiteró el comenta, dice, si la producción de una empresa se puede representar con una función de producción Cobb-Douglas, podemos asegurar que siempre presentará rendimientos de escala constantes. Entonces, falso. Falso. Los rendimientos de escalas nos indican que ocurre cuando una empresa aumenta sus factores productivos en la misma proporción. Si luego de haber aumentado una proporción Z, que en este caso lo hacen con Z, no con lambda, todos los factores productivos, la producción total obtenida es la misma que haber multiplicado toda la producción por la constante Z o lambda. Entonces diremos que existen rendimientos de constante escala. Entonces, y ahí nos explican como lo que dice aquí arribita, esto de acá. Dice, por lo tanto, el comentario es falso ya que las funciones de producción no siempre tendrán rendimientos constantes de escala. Y eso. No sé si hay alguna duda con eso, con el comentario. Voy a ver el corte. Si la producción fa- falso, serviría como respuesta el decir falso porque puede tener más de variantes que son crecientes. Sí es posible, pero tenéis que enfocarte en la herramienta de escala directamente. En el exponente del lambda y todo eso. ¿Cachai porotiños con leche?
Como que supe. Ya, comente dos. Vamos a repito. Las economías de escala y el rendimiento de escala no entregan la misma información. Comente. Nosotros llevemos la herramienta de escala. Ahora faltan las economías de escala. Y de hecho, sí, son estas dos cositas. ¿Qué hay que saber? Economías. ¿Qué hay que saber? Economías y deseconomías de escala. Las economías de escala son una situación en la que la producción puede duplicarse por menos del doble del costo. La empresa puede adquirir algunos factores de producción con un coste más bajo, ya que la compra en grandes cantidades, por lo que puede negociar mejores precios. O sea, tenemos economías, por ejemplo, algo me cuesta 2. No digo, me cuesta 10 pesos, ¿cachai? Entonces yo puedo comprar el doble de ese producto a menos de 10 pesos. O mejor dicho, menos del doble. Ahí está el comenta. Dice, las economías de escala y rendimiento de escala entregan la misma información. Comenta. ¿Listo, Benja? Ya. Entonces, las economías de escala son una situación en la que la producción puede duplicarse por menos del doble del costo. La empresa puede adquirir algunos factores de producción con un coste más bajo, ya que la compra en grandes cantidades, por lo que puede negociar mejores precios. Ponte tú, yo produzco zapatillas y producir zapatillas, un par de zapatillas me cuesta 100 lucas. Entonces, si tengo economías de escala, yo puedo producir dos pares de zapatillas por menos de 200 lucas. ¿Por qué 200 lucas? Porque 200 lucas es el doble de lo que me cuesta producir una. Entonces, ponte tú, si producir una zapatilla me cuesta 100 lucas, producir dos me cuesta 150 lucas o 175 lucas. Eso sería como una economía de escala. No sé si se entiende ese ejemplo de economía de escala. Porque lo hago con las zapatillas porque me gustan caleta. Ya, perfecto. Entonces, caso contrario, está la deseconomía de escala. Situación en la que una duplicación de la producción exige una duplicación con creces del costo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Con el mismo ejemplo de la zapatilla. Un par de zapatillas me cuesta producirlo 100 lucas. Si yo quiero producir dos pares de zapatillas, me va a costar mucho más de 200 lucas. Entonces me va a costar como 250, 220, 275, pero más del doble. No sé si se entiende ese ejemplo. O se entiende, mejor dicho, la deseconomía de escala. Ya, veo una dedito arriba. Ya, perfecto. Me alegro que le haya quedado claro. Cuando están en estas cosas, traten de darse ejemplos básicos. Y en base a ejemplos básicos, tira los demás. Entonces, veámoslo gráficamente. En los rendimientos crecientes a escala, tenemos economías de escala. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto es mi costo medio o costo, y esta es la producción. Entonces, si yo quiero aumentar, tengo economía de escala, el costo va a disminuir y mi producción va a aumentar. ¿Cachai? Si, por ejemplo, tengo economías, o sea, rendimientos constantes, no va a haber economía de escala y tampoco va a haber deseconomías. ¿Por qué voy a producir lo mismo? Voy a aumentar la producción a la misma cantidad de precio. Y la zona C dice rendimiento de escala de reciente escala y deseconomía de escala. Claramente se puede ver que si yo quiero aumentar la producción, mi costo va a aumentar y mucho más del doble. Y así. Por eso hay rendimientos decrecientes y deseconomía de escala. Ahora consulta. Coméntenos, ¿la economía de escala y rendimiento de escala no entregan la misma información? Ya, decíanse, ¿es verdadero o falso?
Ya. Entonces, veamos. ¿Dijeron verdad, falso? Respuesta. Falso. Los rendimientos de escala nos indican qué ocurre con el nivel de producción en una empresa de los factores productivos aumenta en la misma proporción. Al tiro lo leo Javier. En términos matemáticos, siendo z una constante positiva, eso. Por otra parte, hay economía de escala cuando la producción puede duplicarse por menos que el doble del costo. Lo contrario es que existan deseconomías de escala que representan la situación en la que una duplicación de la producción existe una afectación mayor doble. Entonces, mucho texto, pero directamente no nos entregan cosas diferentes. La respuesta es que nos entregan cosas diferentes. Únicamente eso. A ver, Javier. Entonces, las economías de escala nos da la información cuando la producción se duplica, que sucede con el costo. En cambio, los elementos de escala dicen que sucede con la producción. Eso, lo que dijo Javier. Las economías de escala nos entregan la información de cuando la producción se duplica en base al costo. En cambio, los elementos de escala nos dicen qué sucede con la producción cuando se modifican los factores de producción. Perfecto. Te doy los 0,8 puntos de cada comentario. De una vez, claramente. Si fuera un control, 1,5. Eh, ya voy a copiar y pegar el ejemplo de Javier. Uy, ahí sí. Eso me mandó Javier. Disculpa, Javier, por mandarlo. Me lo pidieron por general. Ya. ¿Alguna duda con el comentario? Porque literalmente lo que aquí vamos a mandar por el coso es una respuesta válida. No nos entrega las mismas cuestiones porque las economías a escala dependen del costo de producción y rendimientos de, rendimientos, los rendimientos de escala dependen de los factores productivos. Ya. Entonces, comenté tres. La recta de isocostos representa la combinación de dos factores de producción que permiten producir la misma cantidad de producto al precio de los factores W y R. Comenté. Les dije, el anterior, que los isocostos son esta recta, ¿cierto? Y la isocuanta era la curva. Entonces, ¿qué hay que saber para el comentario? Tenemos algo llamado óptimo del productor, que se asemeja mucho al opto del consumidor, que era obtener valores de X e Y por una canasta óptima y cosas así. Resulta que a diferencia de la primera parte del anterior consumidor, que en el anterior consumidor teníamos únicamente un problema del consumidor que era maximizar tu utilidad o satisfacción en base a tu renta. Ahora aquí tenemos dos problemas. Problema del productor. El uno es que quiere maximizar su producción en base a los costos de producción, que eso es similar a lo de teleconsumidor, pero a la que se le agrega es la siguiente, que dice, el productor quiere minimizar los costos de producción sujeto a su producción. O sea, esto podría ser, si lo vemos así como matemáticamente, max Q sujeto a la función de costos, que es el, el salario por el trabajador más el precio del capital por el capital. Y esto es min, la función de costos, sujeto a Q de LK. Entonces, en base a eso, uy, creo que copié la cuestión, no me mola. Ya. El último productor, ¿viste? Aquí está lo que le acabo de decir. Maximizar la producción sujeta a la reducción de costos. Este problema en el caso es el siguiente: maximizar la función Q sujeto a CT, que es el costo total, es igual a W por L más R por K. Se busca producir lo máximo posible con un presupuesto determinado. ¿Por qué se le coloca esto aquí? Porque esto no va a cambiar. Entonces tú querés maximizar en base a tu sueldo, entre comillas, tu costo de producción. Y lo contrario, minimizar el costo en base a la producción.
¿Ves? Eso más que nada. Entonces, aquí yo lo tengo como porque estoy reciclando la PPT. Dice, solución del problema de pantalla. En ambos, si las isocuantas son convexas, convexa hacia arriba, la solución corresponde a una condición de tangencia entre la isocuanta y la recta de isocostos. O sea, si no tomamos en cuenta lo de eso, lo que está tapado en azul, es similar a lo de la primera parte, que es la teoría del consumidor. Px por Pi es igual a utilidad marginal de X partido de utilidad marginal de Y. Podemos reemplazarlo por W, que es el precio, mejor dicho, de K, R el precio de L, y la utilidad marginal, esta va a ser la productividad marginal de L y la de K. Y eso más que nada, mira, se dan cuenta aquí se hace de la misma forma que lo anterior. La recta hizo costos, los límites se obtienen como dividiendo el costo total por el precio de este factor, costo total por el precio de este factor, y como les dije, hizo cuánta, hizo costo. ¿Alguna duda con eso? O mejor dicho, ¿quedó todo claro? Como que ñepo. Increíble. Ya. Me da rabia, María. Control C, voy a volver a mandar la asistencia. A ver, Benja, ¿dónde mandas? Después, ¿por dónde mandas? Por el grupo de WhatsApp. Lo más probable, ya que no puedo hacerlo lo máximo más rápido posible para que puedan tenerlo antes del control. Y después voy a subir la ayudantía al tiro a YouTube apenas tenga la grabación. Me mandar estos dos PPT a cosa, al grupo. Alonso, el control de la clase 16 hasta la 21. O sea, que el óptimo del productor es maximizar la producción con el menor costo posible. El problema del productor es lo que acabo de decir tú, no el óptimo. El problema. No sé si entiende porotiños con leche. Ya. Sí. O sea, no sé si cuatro comentes, pero son puros comentes. Uy, mira, sobre la respuesta. El comente es este. La recta isocostos representa las combinaciones de factores de producción que permiten producir la misma cantidad de producto al precio de factores W y R. Si va a ser similar al control pasado. Y cuando digo sobre la respuesta me refiero a sobre el comente. Ojo. Respuesta. Falso. La recta isocostos representa las combinaciones de factores de producción que suponen un mismo costo para las empresas. En términos matemáticos, la recta isocostos se representa como costo total W por L igual R por K. Y gráficamente es lo que le acabo de decir. Miren, Alejo, no te puedo asegurar que hay una pregunta tipo así como textual del libro, pero lean, o le diré lean, porque pasó en el primer control. Eh, Mira, los ayudantes van a revisar únicamente cuando los profes le pidan ayuda a los ayudantes para revisar. Si no piden ayuda, no se revisa. Revisan únicamente los profes. No, en Peps, no, no, o sea, no, creo que no. Esperemos que no. ¿Qué quieres que te diga? No te puedo asegurar mucho. Porque
Sí, perdón. Eso. La respuesta textual, aquí está. Esa es la respuesta textual. Respuesta falso la. Ah, sí. ¿Se veía mal? Ah, ya. Ya. Vamos por último comente. Una empresa utiliza. Mira, esta fue la pregunta que me preguntó Santiago por interno. Cacha, yo no sabía el video que estaba aquí. Una empresa utiliza 10 unidades de trabajo y 20 unidades de capital. Con esta dotación de factores obtiene 40 unidades de producto. El siguiente periodo, esta misma empresa utiliza 5 unidades de trabajo y 10 unidades de capital y obtiene 20 unidades de producto. Dado la producción que utiliza esta empresa representa rendimiento constante de escala. Comenta. Tiro la respuesta. Es, no es decreciente, Oscar. ¿Por qué? Resulta que con 10 unidades de trabajo y 20 unidades de capital, tú obtienes 40 unidades de producto. Pero ¿por qué pasa? Al siguiente periodo, la empresa no se duplicó, bajó, bajó la producción. ¿Y qué pasa cuando es decreciente? Porque tú aumentáis, por ejemplo, el doble de tus factores productivos, pero tu producción no aumenta el doble, ¿cachai? En este caso, tu producción no es que no aumente el doble, sino que disminuye porque tú disminuyes los factores productivos, disminuye el doble y estáis disminuyendo a base de un mismo lambda, ¿cachai? No sé si entiendo, Oscar. Ya. Entonces, veamos, porque no hay nada más que saber, ya tenemos lo necesario para literalmente saber la respuesta, porque habría que saber esto de acá. Esto ya lo expliqué para el primer comentario, entonces asumo que ya lo sabemos. Entonces, verdadero. Los rendimientos de escala constantes implican que una variación de los factores en cierta proporción hace variar la producción en la misma proporción. No sé si se acuerdan el tema de la elasticidad. Yo diría, yo lo asemejaría un poco en el tema de la elasticidad inelástica, unitaria y elástica. Yo lo asemejaría un poquito, pero así no como que sean lo mismo, ¿cachai? Unitaria, si el precio sube a una proporción, el precio baja a la misma proporción. En inelástica, si el precio sube a una proporción, la cantidad demandada o la demanda baja a una proporción menor a la anterior, y la elástica lo contrario. Entonces, verdadero, los rendimientos de constante escala implican que una variación de los factores en cierta proporción hace variar la producción en la misma proporción. En este caso, se reduce a la mitad los factores productivos y la producción también se reduce a la mitad. Por lo tanto, la producción de esta empresa presenta rendimientos constantes a escala. Y estaríamos. ¿Alguna duda? ¿Qué no entendiste? Ya No, mira, es que la idea era que, por ejemplo, yo tenía pensado de que era falso porque lo vi de la manera de que cuando pasa el segundo periodo genera menos producto, por así decirlo. O sea, ya, genera menos. ya, Entonces yo dije que ya estamos en un punto donde la escala es decreciente. O sea, ya. porque supuestamente no llegó al máximo puedo El llegar estrés. a la vez pasada. Ujú. ¿Sí me entiende? Entonces Sí, yo lo vi de esa forma. ya, te cacho. El tema es que es decreciente únicamente siempre y cuando, vuelvo para arriba, al querer aumentar el doble, por ejemplo, tu lambda, ¿dónde tengo esta cuestión? Los factores productivos va a ser menor a la producción del lambda multiplicado por la función completa. Por ejemplo,
yo multiplico por 2 los factores productivos, ¿cierto? 2 y 5, 4 y 10, ¿cierto? Entonces, yo estoy aumentando el doble mi factor productivo, ¿cierto? Entonces, cuando es constante, la producción aumenta el doble. Cuando es creciente, la producción aumenta más del doble. Pero cuando es decreciente, al duplicar tus factores productivos, tu producción no aumenta el doble, aumenta menos del doble, ¿cachai? Entonces, aquí lo que va el comente, te están diciendo que en el primer periodo, como dices tú, está en el primer periodo, como dices tú, digamos, utilizo K10 y L20, y esto me genera un Q40, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo para el segundo periodo produzco con la mitad de factores productivos del primer periodo, y esto me entrega la mitad del producto de la producción a la primera, ¿cachai? Entonces no es que sea decreciente, no es que haya decrecido tu producción, porque que tenga crecimiento decreciente indica que si, por ejemplo, yo aumento el doble de mi producción, o sea, mis factores productivos, mi producción no va a aumentar el doble, sino que aumenta menos del doble. O Entonces sea aquí, que igual, ujú, dime. perdón, o sea que No sé. igual que de esta manera, digamos que si yo en el siguiente periodo multiplico el 5 y el 10 por el 20 me dan exactamente los del periodo pasado, por así decirlo. Si multiplicáis por 2, Y, sí. y o sea, lo puedo asimilar de que de esa forma eh, también es una, como por decir decirlo, también se duplica. No sé cómo explicarlo. Pues que yo lo veo como una gráfica. Que Eh, decirte, por ejemplo, que empiezo con 5 y 10, Ya, si empieza con 5 ¿cierto? días. Sí, Y eso me da el 20. ya, Después, por sí. ejemplo, si yo multiplico por 2 el 5 y el 10 me dan las unidades del periodo pasado, que en este caso serían el 10 y el 20. Ya, sí. Entonces puedo asimilarlo de que ya aumentó el doble. Ajá, Entonces es un rendimiento constante, podría decir eso. sí, O asimilar el comente de esa manera. sí, sí. Ah, ya, perfecto. Listo. ¿Te queda claro? Gracias. Ahora sí. Sí. Ya, perfecto, ¿cachai? Pero igual fíjate, si vamos en el comentario, cada vez 10, ¿cachai? En un principio, después 20. Pero aquí no te dicen que después, por ejemplo, eh, tu, que tu empresa quiere aumentar la producción, ¿cachai? Sino que ya ahora como que se relajó un poco y produce con menos. Entonces, si produce con menos, la producción baja la misma cantidad que se redujo los factores productivos, ¿cachai? Igual, acuérdate, decreciente, aumento en factores productivos, mi producción no aumenta la misma proporción que aumenta el factor productivo, ¿cachai? Constante, mi producción aumenta la misma proporción que aumenta los factores productivos, y creciente, mi producción aumenta más que la proporción que aumenta los factores productivos. ¿Te queda más claro ahí? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. ¿Alguna duda de los demás? Para dejar hasta aquí la ayudantía. Es cuando les digo que no se grabó. ¿Qué ayudantía sirve para encontrar? Esta. Yo te acepté, Benja. Alonso, esta es la única ayudantía que hay para el control. Esta ayudantía abarcó de la clase 16 a la 21. El sorteo lo voy a hacer mañana, al llegar a casa. Tengo sus correos. Le va a ir bien. Confíen en sus capacidades, denlo todo. No sé si, puta, chamullano siempre es la mejor opción, pero es mejor a dejarlo en blanco. Ahí les digo. Eso. ¿Alguna duda, consulta? Ya, perfecto. Voy a dejar de grabar.